Y quizás muchos no lo recuerdan, no hacen referencia, porque, bueno, quizás es algo que para algunos es algo más técnico, es algo específico que tiene que ver con lo jurídico, pero realmente tiene que ver con la vida de todos nosotros, los ciudadanos de un país. Y vamos a empezar con eso, justamente porque hemos invitado al doctor Carlos Taca. Bienvenido, doctor Taca, ¿cómo anda? Gracias, Ernesto. Bueno, profesor universitario en Derecho Constitucional durante muchos años, también una persona que ha trabajado en el Juzgado Federal con una función durante décadas y, bueno, un estudioso de la Constitución y de todo el sistema constitucional a nivel internacional. Y, bueno, para arrancar este comentario, doctor Taca, yo le propongo hacer reflexión sobre la importancia de todo lo que es el sistema constitucional, las modificaciones que se han ido haciendo en las constituciones del mundo y que también llegó el turno a la Argentina de 1853, varias reformas hasta llegar a la de 1994. Bueno, realmente importante no desconocer esto que realmente forja la institucionalidad argentina. Sí, yo siempre recuerdo aquella famosa frase de Alfonsín cuando hablaba de la ley que nos une. Se transformó en un leitmotiv y, sin embargo, ahí hay dos conceptos fundamentales. El primero, que la Constitución es una ley, o sea, es una norma jurídica que tiene una misión y que debe ser cumplida y que debe ser efectivizada en por todos los poderes del Estado. Y nos une en cuanto es la norma base, es decir, todo lo que deviene legislativamente hasta el acto más, diríamos, aparentemente insignificante de una administración, de la administración pública, judicial y legislativo, debe seguir sus parámetros y sus lineamientos. Todo estar enmarcado dentro de las regulaciones de la Constitución Nacional. Todas las respuestas las debemos buscar ahí. Es decir, el Estado argentino, cuando decide transformarse en un Estado secular, hablamos de no un Estado inspirado teológicamente y con una fuerte, sin perjuicio de la fuerte impronta católica, por algo la consagra como la religión asistida, diríamos. Claro, el artículo 2 hace referencia económicamente, asiste a ese culto, pero no excluye a ningún otro. Entonces se seculariza y esto significa que cuando buscamos respuestas a algún conflicto, sea particular, entre particulares o de particulares y el Estado, o los órganos intermedios o instituciones intermedias con el Estado, la tenemos que buscar en la Constitución. Eso nos dice la Corte y nos dice además que debemos seguir sus criterios porque si no tenemos nuevos elementos de juicio, ¿por qué apartarnos de algo que ya está decidido? Así que desde esa perspectiva la Constitución tiene, para mí, entender un valor rector y si nos acostumbramos, que sería interesante sobre todo volver en los ámbitos educativos, a instar la lectura y la reflexión mínima de los parámetros constitucionales, sería muy interesante para no solo prever actualización de contenido, sino ver también la vigencia de lo que tiene. Y todo lo que incorporó la reforma de 1994. Por un lado se critica el acuerdo entre dos posiciones políticas contradictorias, o bueno, el radicalismo y el peronismo, pero más allá de eso hubo una convención constituyente en Santa Fe que fue interesante porque incorporó algunas garantías, derechos, órganos nuevos, instituciones nuevas, los derechos de segunda, tercera generación, acortó el periodo de duración del mandato del presidente, de los senadores, hubo muchísimas reformas, el derecho ambiental, bueno, realmente fue un avance en muchos puntos. Claro, quedó una constitución muy llamativa porque con un esfuerzo loable, la convención logró que coexistiera la constitución histórica, aquella que habla de pactos preexistentes, la prohibición de las confiscaciones. De 1853. De 1853, que respondía claramente a un momento histórico, es decir, era un reflejo de su momento histórico. Se deja sobrevivir a varias de esas normas que terminan conciliándose por su, diríamos, capacidad anticipatoria 100 años antes a lo que se incorpora en el 94.
94 fue un momento bisagra en la institucionalidad del país porque, bueno, ya éramos grandecitos, ya teníamos democracia, habíamos pasado uno de los periodos más oscuros de nuestra historia, etc. Y si bien aquel famoso pacto al que aludís, que es el Pacto de Olivos, Pacto de Olivos, fue muy defenestrado, le dio viabilidad a algo que era importantísimo, que era ayornar en muchos aspectos. Por ejemplo, la incorporación de los derechos de tercera generación, que son los de consumidores, los usuarios, consumidores, etcétera. Lo que es la parte ambiental, ¿qué significa? Con un amparo, inclusive. Claro, e incorporando dos amparos que ya estaban formando parte, aparte del habeas corpus y el amparo tradicional, el amparo ambiental y el habeas data, que son dos, el ejercicio, ampliar sensiblemente el ejercicio de los derechos individuales y colectivos, que es importante porque los amparos, por ejemplo, los ambientales, pueden ser planteados, como vos bien lo sabes, por tu... Derechos difusos y claro, colectivos. los difusos se puede hacer colectivamente a todo un micro o mini universo que se ve afectado, sin que sea necesariamente tener que demostrar el daño individual, sino un daño potencial a una colectividad. Bueno, Así realmente, doctor Taca, mañana, generalmente todo el mundo aquí en Argentina por lo menos celebra el Día del Trabajador, que me parece muy bien, pero deberíamos tener también una llegada más directa a la Constitución Nacional, releerla o comenzar a leerla para quienes no la han leído nunca, porque allí van a encontrar que existen garantías, sobre todo, que por ahí uno desconoce, dice, no sabía que la misma Constitución hace referencia a este tema, la vivienda, exacto, la cantidad de elementos que, bueno, hacen falta para saber cómo defender. Bueno, eso es una de las, de las críticas que tienen las constituciones latinas, sobre todo, por diferencia de las constituciones de cuño anglosajón. Es esta profusa contemplación de instituciones, derechos y demás. Para eso la sanjuanina del 87, ¿no es cierto?, tiene de todo, garantías a la vejez, al niño, etcétera, que terminan desilusionando al ciudadano, porque si lee y descubre, por ejemplo, la garantía de la vivienda digna, y obviamente con un porcentaje de pobreza, podríamos decir, que tenemos hoy, eso está lejísimo de cumplirse, pero ¿cómo lo efectivizamos? Una declaración de deseo por allí. Es que siembra una expectativa de muy difícil concreción, por no decir imposible. Lo cual también nos pone frente al dilema de qué es y para qué está el Estado, ¿no? Hoy tan vigente con estos últimos debates a partir del régimen de etapa eleccionaria del año pasado. ¿Qué es? ¿Qué hace? ¿Estado presente es lo que teníamos? ¿El Estado no presente es lo que tenemos? O sea, hay una ebullición en la conceptualización de todo eso, ¿no?, que es importantísimo para justamente venir al mundo de la realidad. La incorporación de los tratados internacionales, inclusive con mayor jerarquía que las propias leyes. Claro, ahí hay una confusión, porque el mismo artículo 75-22 empieza diciendo que los tratados y los concordatos son superiores a las leyes. Superiores, no estamos hablando de una escala jerárquica rígida ni nada, simplemente que los compromisos, eso parte de un principio de derecho internacional público que dice que los compromisos se firman para cumplirlos, o sea, famoso, también axioma jurídico privado. Los contratos son para cumplirse, se tienen que... Pacta sunt servanda. Pacta sunt servanda, se parte de la buena fe. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Veníamos de esta experiencia luctuosa para la Argentina, como fue el proceso del 73-76, y había una impronta de necesidad de consagrar previsiones que ataran lo más posible a los derechos, y bueno, qué mejor que acudir a los pactos internacionales a los cuales se obliga el Estado argentino.
Se obliga y nosotros firmamos por ahí con exceso de confianza para el futuro algunos pactos en los que no los cumplimos acabadamente, como por ejemplo los pactos ambientales. Vamos a ir ahora al móvil, pero va a quedar una pregunta flotando por algunos minutos, doctor Taca, que tiene que ver con qué modificaciones sería interesante llevar adelante para una futura reforma de la Constitución Nacional, porque se habla de que el hiperpresidencialismo todavía es muy fuerte en la Argentina. Se habla también de que hay controles muy laxos por parte de la CIGEN y de la AGN, y esto ha saltado ahora con el tema de las universidades, si son o no auditadas, si hay control, si hay corrupción, manejo, bueno, no muy claro, dinerario en las universidades nacionales. ¿Cuál cree usted que podría ser el comienzo de estas reformas? Un movimiento reformista de la intensidad del 94 yo no lo advierto. Yo creo que, ¿por qué? Porque pretendería yo personalmente que nos adecuáramos a lo existente. Esto también estuvo en debate en el 94. ¿Para qué reformar si todavía no empezamos a cumplir con la exigencia constitucional que corresponde? Ahora, has tocado varios temas, ¿no? Interesantes. El primero, por ejemplo, el hiperpresidencialismo. Esto es algo que está presente, yo diría, en todos los regímenes occidentales de gobierno, pese al enorme esfuerzo que tanto los sistemas presidenciales como los parlamentarios han hecho por morigerar el poder fundamentalmente del titular del Ejecutivo. Pero ¿qué pasa o con qué nos enfrentamos? Con una pauta cultural fuertísima que incluso lo hemos visto en estos últimos tiempos, esta famosa historia de que el que tiene el poder lo tiene que ejercer. Sí, porque los ciudadanos también quieren un poder presidencial fuerte. Claro, ¿qué pasa? Está en nuestro ADN. La Constitución siempre es permeable al ayornamiento de los tiempos y demás. Yo creo que para cerrar conceptualmente este bloque, la idea es atender a la pata más falible de todas, que es los órganos de control. La Constitución prevé dos específicamente, concretos, órganos casi extrapoder, etcétera, etcétera, que son la auditoría y la CIGEN. Y ambas muy burocratizadas, quizás con demasiadas previsiones, y lo que hay que hacer es agilizarla y sobre todo democratizar el acceso a sus informes. Bueno, muchas gracias, doctor Carlos Taca. No, por favor, gracias a ustedes.